Esta ya no es la casa de tu mamá. Es nuestra casa. Las increíbles palabras que salieron de la boca de Sofía, la esposa de mi hijo, resonaron en el aire fresco de la tarde. Durante mi internación en el hospital, habían cambiado la cerradura de mi casa sin mi permiso. Esta es nuestra casa ahora. Mamá, no vuelvas más, sentenció mi propio hijo, Mateo, con una frialdad que me heló la sangre. La casa que yo había remodelado con más de $25.000 de mis ahorros, la casa de toda mi vida, había sido completamente usurpada por mi hijo, su esposa y los padres de ella. Pero ellos no sabían algo. No tenían idea del precio que pagarían por subestimar a una mujer de 71 años. No imaginaban la venganza, metódica y perfecta, que estaba a punto de desatar sobre ellos. En ese instante, de pie, desamparada frente a la puerta de mi propio hogar, comenzó mi contraataque. Mi nombre es Elena Rodríguez y tengo 71 años. Desde que mi esposo, Javier, falleció hace 2 años por un cáncer de páncreas, he vivido sola en esta casa tipo chalet en el barrio de Villa Devoto. Mientras Javier luchaba contra su enfermedad, invertí una suma considerable de dinero, unos $25.000, para reformar completamente la casa, con la esperanza de hacer sus últimos días más cómodos. La transformé en un espacio sin barreras, instalando pasamanos en puntos estratégicos, adaptando el baño para que pudiera entrar con la silla de ruedas, y modernizando la cocina con lo último en tecnología. Javier se fue un año después, pero sus últimas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Gracias, Elena. Dejaste la casa realmente hermosa. Este no era solo un inmueble, era el hogar que habíamos cuidado y amado durante 45 años, un santuario de nuestros recuerdos. Fui enfermera durante 4 décadas, una profesión que me enseñó sobre la resiliencia y la compasión. Ahora, en mi jubilación, dedico mi tiempo como voluntaria en un centro para la tercera edad del barrio. Gracias a mi pensión y a los ahorros que Javier y yo logramos juntar, disfruto de una vida económicamente holgada. Pero mi mayor alegría, mi verdadera razón de ser, es mi nieta de 9 años, Valentina. La hija de Mateo y Sofía. Al menos 2 veces al mes, la invitaba a casa y la agasajaba con sus platos caseros favoritos. Abuela, amo tu casa. Es tan linda y luminosa, exclamaba Valentina cada vez que venía, sus ojos brillando de emoción al recorrer los ambientes renovados. Tus milanesas a la napolitana son las mejores del mundo entero. Su sonrisa, pura y sincera, era mi tesoro más preciado. Mateo, mi hijo, también fue un niño dulce y cariñoso. Recuerdo como si fuera ayer cuando, en la primaria, corría a recibirme a la puerta cada día al volver del trabajo. Me tomaba de la mano, y con una alegría desbordante, me contaba cada detalle de su día. Pero el Mateo de ahora parecía una sombra de aquel niño. Su situación familiar era preocupante. Vivían en un departamento de 2 ambientes en un edificio viejo y descuidado, con un alquiler de $50.000. Un lugar donde el frío se colaba por las rendijas en invierno y el calor del verano se volvía insoportable, siempre con un persistente olor a humedad. Los padres de Sofía, los Gómez, un matrimonio de 68 y 65 años, vivían en condiciones similares, subsistiendo con una pensión mínima. Su casa, en particular, sufría de goteras tan severas que durante la temporada de lluvias se volvía prácticamente inhabitable. Una tarde de domingo, Mateo, Sofía y Valentina vinieron a visitarme. Mamá, tenemos que hablar sobre el futuro de nuestra familia, dijo Mateo. Su expresión era inusualmente seria. ¿Qué sucede, hijo? Por favor, siéntense, respondí, dejando la pava del mate sobre la mesada y girándome para prestarles toda mi atención. ¿Podemos robarle un momento, Elena?, preguntó Sofía, inclinando la cabeza con una cortesía estudiada. Claro que sí. Parece algo importante. Nos sentamos en los sofás del living, uno frente al otro. Mateo, con aire apesadumbrado, fue el primero en hablar. La verdad, mamá, es que el departamento ya no da para más. ¿Qué pasó?, le pregunté, la preocupación tiñendo mi voz.
Para poder ahorrar para nuestra propia casa, queríamos ver si, solo por un tiempo, nos dejarías vivir acá con vos. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Vivir aquí? ¿Temporalmente? Por supuesto, no queremos causarte ninguna molestia, se apresuró a añadir. Además, nos preocupa que estés sola. Si vivís con nosotros, podemos cuidarte. La idea de Mateo me hizo reflexionar. Era cierto que a veces la soledad pesaba en esa casa tan grande. Podemos ayudarla con las cosas que a usted sola le cuestan más, intervino Sofía con una voz suave y persuasiva. Podemos repartirnos las tareas del hogar para que usted pueda descansar y disfrutar. Sus palabras comenzaron a calar en mí. ¿Me ayudarían con la casa? Eso sería un gran alivio, admití. Además, Valentina estaría feliz, y vos no te sentirías tan sola, mamá, continuó Mateo. Sí. Vivir con la abuela. ¡Qué bueno!, gritó Valentina, dando saltos de alegría. Verla tan feliz me enterneció el corazón. Bueno, si eso te hace tan contenta, a mí también, le dije, sonriendo. Entonces, Sofía añadió, de hecho, también quería pedirle un favor con respecto a mis padres. Su departamento tiene unas goteras terribles, está en un estado inhabitable. ¿No podrían quedarse ellos también con nosotros? ¿Tus padres también?, pregunté, ahora sí, completamente asombrada. No tienen muchos recursos económicos. Sería solo hasta que puedan encontrar otro lugar, por favor, suplicó. «Qué situación tan difícil», respondí con empatía. «Tu casa es grande, mamá, y recién reformada. Es muy cómoda. Si nos ayudamos entre todos, creo que nos beneficiaría a todos», apoyó Mateo. «¿Pero de verdad podemos vivir 6 personas en esta casa?» «No se preocupe, Elena. Le aseguro que no le causaremos ninguna molestia», afirmó Sofía con convicción. Para mí, que sentía el peso de la soledad, la propuesta de tener a toda la familia reunida era increíblemente tentadora. Sobre todo, me dolía ver las dificultades que atravesaban mi hijo y su familia, y quería lo mejor para Valentina. «Déjenme pensarlo, ¿sí?» «Claro, mamá. Pero no tardes mucho en decidir, por los padres de Sofía», dijo Mateo con un tono casi tímido. Esa noche, me senté frente al retrato de Javier y le hablé en susurros. «Javier, mi amor, ¿qué debo hacer?» «Son familia, y en los momentos difíciles, la familia se apoya. ¿Pero qué harías vos en mi lugar?» Al día siguiente, llamé a mi hijo. «Mateo, soy mamá. Ya tomé una decisión». «¿Y entonces?», preguntó con la respiración contenida. «Vivamos todos juntos. Apoyémonos como una familia». Del otro lado de la línea, pude escuchar los gritos de alegría de Mateo y Sofía. «Gracias, mamá. De verdad, muchas gracias». La mudanza se concretó a principios de marzo. El día que llegaron, los padres de Sofía, los Gómez, vinieron con ellos. «Un gusto, señora», dijo el señor Gómez con una formalidad forzada, antes de empezar a recorrer la casa como si fuera un inspector. «Qué buena casa, che. Y estos muebles parecen caros, ¿no?», comentó, pasando sus manos sin ningún reparo por mis pertenencias. «Es una casa preciosa», añadió la señora Gómez. Sus palabras eran amables, pero sus ojos se movían con avidez, tasando cada objeto de valor. Sin embargo, la cantidad de equipaje que trajeron me dejó perpleja. Cañas de pescar, palos de golf. Parecía demasiado para una estadía temporal. ¿Tanto equipaje para algo temporal?, pregunté, confundida. Sofía respondió como si fuera lo más natural del mundo: «Mamá, esta habitación la vamos a usar nosotros». Era mi cuarto de costura. Mis herramientas de trabajo, mis telas, mis recuerdos, todo fue sacado al pasillo sin la menor consideración. Incluso el portarretratos con la foto de Javier y mía fue arrojado dentro de un armario. Molesta, fue la única explicación que dio Sofía para despojarme de mi espacio más íntimo.
Después de acostumbrarnos a ese departamento tan chico, una casa grande es lo mejor que hay, exclamó el señor Gómez, comportándose ya como el dueño del lugar. A la semana de comenzar la convivencia, la actitud de todos cambió radicalmente. Sofía, que al principio decía, gracias por el desayuno, Elena, ahora se quejaba, ya son más de las 7, todavía no está listo. La señora Gómez pasó de un educado, que descanse, a un exigente, ¿qué hay para cenar hoy? Quiero comer carne. La preparación de la comida, la limpieza y el lavado de la ropa recayeron enteramente sobre mis hombros. La promesa de ayudar se había esfumado. Me trataban como si fuera mi obligación. ¿No sabéis lavar la ropa? Mis medias tienen olor a humedad, se quejaba el señor Gómez. Sus constantes reclamos me hacían sentir como una empleada doméstica. La comida que prepara tiene muy poco sabor. La próxima vez, póngale más condimento, exigía Sofía, sus demandas escalando día a día. Mamá, te olvidaste de plancharme la camisa. ¿Cómo querés que vaya así al trabajo? Mis compañeros se van a reír de mí. Tenéis que estar más atenta, me recriminaba Mateo con dureza. ¿Dónde había quedado mi hijo amable y cariñoso? Lo más doloroso fue el cambio en mi relación con Valentina. Cuando ella se acercaba a mí diciendo, abuela, quiero cocinar con vos, Sofía la frenaba en seco. Valentina, mejor venía a ayudar a mamá. A Valentina, que antes entraba y salía de mi habitación con total libertad, ahora se le prohibía el paso. Los niños en su cuarto, le ordenaba Sofía. Ver la confusión en el rostro de mi nieta me partía el alma. La carga económica también se disparó. Las facturas de luz, gas y agua se triplicaron. Los gastos del supermercado, que por supuesto corrieron por mi cuenta, aumentaron exponencialmente, sobre todo porque los Gómez exigían productos de primera calidad. Hoy tengo ganas de comer sushi. Pedí delivery, ordenaba el señor Gómez con total descaro. Le agradecemos mucho que nos ayude con los gastos, decía Sofía con una gratitud fingida, para luego añadir, podría adelantarme dinero para comprarme algo de ropa. Qué bien que usted tiene buena jubilación, Elena. A nosotros con la mínima no nos alcanza para nada, comentaba la señora Gómez con un dejo de ironía. Los gastos médicos del señor Gómez, los cosméticos de la señora Gómez, la peluquería de Sofía. Todo me lo pedían a mí, con la excusa de que era un adelanto temporal. Mamá, vos tenés una buena pensión y la herencia de papá. Es natural que la uses para la familia, fue la frase de Mateo que encendió la primera alarma en mi mente. Cuando Sofía vio la factura de la luz, simplemente se encogió de hombros. Somos una familia de 5, es normal que gastemos esto. Los Gómez se comportaban sin ningún tipo de respeto. El señor Gómez bebía cerveza desde la mañana, miraba la televisión a todo volumen hasta la madrugada y dejaba el aire acondicionado prendido todo el día. Rebuscaba en mis cosas sin permiso, diciendo, che, tenés cosas de valor guardadas. Usó mi juego de té de porcelana sin preguntar, cuando rompió una taza, su única excusa fue, era vieja, ya fue, sin la más mínima disculpa. Tus amigas hacen mucho ruido. ¿Podrías decirles que no vengan más? Nos molestan, me ordenó Sofía, cortando de raíz mis vínculos con mis amistades de toda la vida. La señora Gómez usaba mis cremas y maquillaje sin permiso, justificándose con un total, usted ya es vieja. Es mejor que los aproveche yo, que soy más joven. Incluso empezaron a abrir mi correspondencia. Somos una familia, no hay secretos entre nosotros, sentenció el señor Gómez. Cuando Sofía vio mi recibo de jubilación, comentó, cobra más de lo que pensaba. Podría darnos un poco más a nosotros, ¿no? Mamá, ¿a vos te gusta más el pollo o el cerdo? No. La carne de vaca es para nosotros, decía Mateo, comprando los cortes más caros para dárselos a su familia política, sin tener en cuenta mis gustos en lo más mínimo. La tensión de vivir con tanta gente y la carga de trabajo incesante comenzaron a pasarme factura. Empecé a sentir mareos, palpitaciones y una profunda falta de apetito.
La única que se preocupaba por mí era Valentina. Debe ser cosa de la edad, fue el comentario lapidario de Sofía. Su frialdad me estaba destrozando. Una mañana, mientras estaba en la cocina, sentí que el mundo se desvanecía y caía al suelo. No podía levantarme. Justo en ese momento, Sofía regresó de hacer unas compras y me encontró tirada. «Elena, ¿qué le pasó?» «Un mareo», apenas pude susurrar. No exagere por un simple mareo. «¿Ya está lista la comida?», preguntó, sin siquiera intentar ayudarme. Me arrastré como pude hasta la cocina, repitiéndome una y otra vez, por la familia, por la familia. Esa noche, en la cama, no podía dejar de pensar. Jamás imaginé que las cosas llegarían a este punto. Había soñado con cenas familiares alegres, tardes de juego con Valentina, charlas tranquilas con mi hijo y su esposa. Una vida cálida y llena de amor. La realidad era una pesadilla. Trabajaba como una sirvienta sin recibir una sola palabra de agradecimiento. Mi salud se deterioraba y a nadie parecía importarle. Aún así, seguía aguantando. Porque eran mi familia de sangre. Mateo era mi hijo. Sofía, la mujer que él había elegido. Valentina, mi adorable nieta. Tenés que aguantar, Elena, me decía a mí misma. Es lo que se hace por la familia. Pero en el fondo de mi corazón, una llama de indignación comenzaba a arder. ¿Era esto realmente justo? ¿Tenía que sacrificarme yo sola en nombre de la familia? Yo pagaba todas las cuentas y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Era eso el amor familiar? Pero una parte de mí se aferraba a la esperanza. Seguro que cuando me acostumbre, podremos construir una mejor relación, pensaba. Fue entonces cuando presencié la escena que lo cambiaría todo. El principio del fin. A fines de mayo, un dolor agudo en el pecho me obligó a llamar a una ambulancia. Afortunadamente, no era nada grave, pero el diagnóstico fue claro: agotamiento y estrés. El médico me ordenó una semana de reposo absoluto en el hospital. Es un cuadro de estrés y agotamiento. Necesita descansar, me explicó el doctor. Al oírlo, Mateo dijo con un tono de falsa culpa: «Nos asustaste, mamá. Recupérate tranquila. Nosotros nos encargamos de todo en casa. Usted concéntrese en su salud», añadió Sofía con una amabilidad que sonaba hueca. Al segundo día, Valentina vino a verme sola. «Mamá está muy ocupada, así que vine sola», me dijo. Que una niña de 9 años viniera sola al hospital me pareció extraño. En casa, papá, mamá y los abuelos hablan todo el tiempo, me contó. ¿Y de qué hablan? No sé. Dicen que son cosas de adultos y me mandan a mi cuarto. La tristeza en su carita me oprimió el pecho. Al tercer día, Mateo me llamó. «Mamá, ¿cómo estás? No te preocupes por la casa, nosotros nos estamos ocupando de todo. Vos dedícate a recuperarte». Su repentina amabilidad me generó una profunda desconfianza. De fondo, escuché la voz de Sofía: «¿Todavía no va a volver?». «No». Esas palabras fragmentadas alimentaron mi ansiedad. Esa tarde, Valentina volvió a visitarme y me dijo con voz preocupada: «Abuela, volvé pronto a casa. Todos dicen que es mejor que no estés, pero yo no quiero que te vayas». Intenté tranquilizarla con una sonrisa. «No digas eso, mi amor. Seguro que todos están esperando que vuelva». «¿De verdad?», preguntó. Su expresión de angustia se me quedó grabada a fuego. Finalmente, llegó el día del alta. «¿Sus hijos no vienen a buscarla?», me preguntó una enfermera con amabilidad. «Deben estar ocupados. Tomaré un taxi, no se preocupe». Sonreí para disimular la punzada de soledad que sentí. «Seguro que están muy ocupados», me repetí. La idea de volver a mi casa, donde mi familia me esperaba, me llenaba de alegría. El taxi me llevó por las calles familiares de mi barrio. El corazón me latía con fuerza,
ansioso por llegar. Ya casi estoy en casa, pensé con una sonrisa. Pero al llegar a la puerta y sacar mis llaves, ocurrió algo inesperado. La llave no entraba en la cerradura. Qué raro, murmuré. Intenté una y otra vez, sin éxito. ¿Se habrá roto la cerradura? Confundida, toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo, una y otra vez. Veía luces encendidas adentro, pero nadie salía. En ese momento, mi vecina, la señora Isabel Ferrara, me llamó desde su casa. Elena. ¡Qué sorpresa! Sus hijos nos dijeron que usted ya no iba a volver. Pero veo que sí regresó. Quizás fue un malentendido. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ayer vino un camión de mudanzas grande y estuvieron bajando muebles y muchas cosas, añadió Isabel. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mi hijo y su esposa realmente planeaban deshacerse de mí. Después de 30 largos minutos, Sofía finalmente apareció en la puerta. Ah, Elena. ¿Ya le dieron el alta? Cambiamos la cerradura, así que no va a poder entrar. Si necesita algo, hablemos acá afuera. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Necesitar algo? Esta es mi casa. Esta ya no es la casa de su mamá. Es nuestra casa, dijo Sofía, su voz tan fría como el acero. Sentí que el corazón se me detenía. Mateo también apareció en la puerta. Mamá, tenemos que hablar. Decidimos que vas a tener que vivir en otro lugar. ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa, la casa que construí con Javier. Yo soy el hijo mayor. Es mi derecho heredar esta casa. Además, ya estás grande, es peligroso que vivas sola en una casa tan grande. Entonces aparecieron los Gómez. Lo de temporal fue mentira desde el principio. ¿Cómo íbamos a dejar una casa tan linda?, dijo el señor Gómez, riéndose. Gracias a la reforma que hizo, quedó muy cómoda. Se lo agradecemos mucho. Nos preparó un hogar perfecto, añadió la señora Gómez con sarcasmo. Ustedes no tienen ningún derecho sobre esta casa, protesté. Ahora vivimos nosotros acá, replicó el señor Gómez, encogiéndose de hombros. Valentina asomó la cabeza desde una ventana del segundo piso. Abuela, gritó, intentando correr hacia mí, pero Sofía la detuvo. Valentina, volvé a tu cuarto. Nos despedimos de la abuela. No quiero. Quiero estar con mi abuela. El llanto desesperado de Valentina me desgarró el alma. Valentina, obedecé, gritó Mateo. El sonido de su llanto continuó escuchándose desde el interior de la casa. Tus cosas están en esas cajas, dijo Mateo, señalando 3 cajas de cartón apiladas junto a la puerta. 45 años de recuerdos, reducidos a 3 miserables cajas. El resto lo tiramos. Eran puras cosas viejas que no servían. Pero faltaban mis objetos de valor, el reloj de oro de Javier, mis carteras de marca, el collar de diamantes. ¿Y mi anillo? ¿Y el reloj de Javier? Ah, eso lo estamos usando nosotros. No seas egoísta, no podés acaparar todo lo bueno, dijo el señor Gómez. En su muñeca brillaba el reloj de mi difunto esposo. Del cuello de la señora Gómez colgaba mi collar de diamantes. Mientras yo estaba allí, paralizada por el shock, Isabel se acercó. Por ahora, venía a mi casa. Esa noche, me quedé en casa de los Ferrara. El esposo de Isabel, un comisario retirado de la policía, me dio un consejo legal crucial. La escritura de la casa sigue a su nombre, ¿verdad? Lo que han hecho es completamente ilegal. Al día siguiente, con la ayuda de Isabel, revisé todos mis documentos importantes. La escritura de la casa, el título de propiedad, todo estaba a mi nombre. En el registro de domicilio, yo figuraba como jefa de hogar. Mis cuentas bancarias y mi pensión también estaban a mi nombre. Quedó claro que mi hijo no tenía ningún derecho legal.
Esa misma tarde, visité a un abogado. Esto califica como usurpación de domicilio y ocupación ilegal. Aunque sea un problema familiar, legalmente es un delito, me explicó. Pero mi hijo dice que, como es el mayor, tiene derecho a heredar la casa. En la legislación actual, esa costumbre no tiene ninguna validez legal. Iniciaremos una demanda de desalojo basada en su derecho de propiedad, afirmó el abogado con firmeza. Si solicitamos una medida cautelar al mismo tiempo, podemos resolverlo rápidamente. También puede reclamar un canon locativo por el tiempo que ocupen ilegalmente la propiedad. Verifiqué el saldo de mis cuentas bancarias. Entre los bienes que Javier me había dejado y mis ahorros, tenía un total de casi $400.000, además del valor de la casa, que ascendía a otros $200.000. Con estos activos, tenemos todas las de ganar. De hecho, cuanto más se alargue el proceso, peor será la situación económica para su hijo y su familia, me aseguró el abogado. Sus palabras me dieron la primera visión clara de un posible contraataque. La decisión estaba tomada. Que fueran familia no significaba que tuviera que aceptar un trato tan injusto. Mi vida era mía. La consulta con el abogado me hizo comprender la gravedad de los actos de mi hijo y su familia, violación del derecho de propiedad, conducta fraudulenta, abuso económico. Mi posición legal era abrumadoramente favorable. La medida cautelar puede ser dictada en tan solo una semana. La ejecución forzosa también es una opción, me informó. Doctor, le dije con una nueva determinación en mi voz, dejó todo en sus manos. Quiero que mi hijo y su familia aprendan la lección y se den cuenta de la gravedad de sus actos. Gracias a la rápida actuación del abogado, la solicitud de la medida cautelar se completó en menos de una semana. Cuando la notificación del juzgado llegó a mi antigua casa, recibí una llamada desesperada de Mateo. «Mamá, ¿qué es esto?» «¿Qué es qué, Mateo?» «Es un procedimiento legal justo. Están ocupando ilegalmente mi casa». «¿Ilegalmente?» «Soy tu hijo. Incluso si sos mi hijo, un delito es un delito». Mi respuesta calmada lo dejó sin palabras. Sofía también me llamó, llorando. «Elena, por favor, ¿podemos hablar?» «No tenemos a dónde ir. Eso ya no es asunto mío. Cuando me echaron a la calle, ¿acaso pensaron a dónde iría yo?» «Pero somos familia», balbuceó. «Si somos familia, ¿por qué me echaron? ¿Creían que podían hacerme cualquier cosa?» Sofía no supo qué responder. «El señor Gómez me llamó para insultarme. Vieja atrevida. Encima que te hacíamos el favor de vivir ahí, desagradecida». «¿Hacerme el favor de vivir en mi propia casa?», pensé. Todas estas amenazas fueron debidamente informadas a mi abogado, quien preparó una denuncia adicional. El día que se dictó la medida cautelar, Valentina se escapó y vino corriendo a casa de Isabel. «Abuela. Te extrañé tanto», gritó, abrazándome entre lágrimas. «Papá y mamá me dijeron que habías muerto», me mintieron. Pero Isabel me contó la verdad. La abracé con fuerza y le susurré, «Ya está, mi amor, ya todo va a estar bien». La decisión del juez fue una victoria total para mí. Se ordenó el desalojo inmediato de mi hijo, su esposa y los Gómez, con una multa diaria de 10.000 pesos por cada día que se negaran a cumplir la orden. 10.000 pesos. «Es imposible», gritó Mateo cuando se enteró. Consultó a un abogado, quien le dijo sin rodeos, «No tienen ninguna posibilidad de ganar. Desalojen la casa pacíficamente». Se fijó la fecha para la ejecución forzosa. El oficial de justicia y la policía se dirigieron a mi casa. Ese día, mi hijo y su familia no tuvieron más remedio que empacar sus cosas e irse. «No puede ser, esto no tenía que terminar así», sollozaba Sofía. «Todo esto es un plan de esa vieja», gritaban los Gómez, culpando a otros hasta el final. Mateo también insistía en su inocencia. Solo Valentina se acercó a mí y me dijo, «Perdón, abuela». Cuando volví a entrar en mi casa,
me quedé sin palabras. El lugar estaba en un estado deplorable. Había agujeros en las paredes, el piso estaba rayado y la alfombra manchada. El papel tapiz del living estaba rasgado y los azulejos de la cocina, rotos. El baño estaba lleno de moho y el inodoro desprendía un olor nauseabundo. Es la primera vez que veo una casa tan destrozada, dijo asombrado el hombre de la empresa de limpieza que contraté. La reparación costaría 150.000 pesos. La limpieza profunda, otros 30.000. Un total de 180.000 pesos. Por supuesto, les reclamaremos hasta el último centavo, me aconsejó el abogado. Presentamos una demanda por daños y perjuicios. También los obligué a devolverme el reloj de Javier, mis carteras y el collar de diamantes. Pero ya no sentía el deseo de seguir viviendo en esa casa, manchada por tan malos recuerdos. Quiero venderla, le dije a mi abogado. La inmobiliaria me informó que, una vez reparada, la casa podría venderse por unos $250.000. La venta fue un éxito, superando incluso mis expectativas. Mi patrimonio total ascendió a $650.000. Con ese dinero, compré un lujoso departamento de 4 ambientes en un moderno edificio de Puerto Madero. Un complejo con servicio de conserjería, seguridad las 24 horas, piscina climatizada y gimnasio. Desde mi nuevo hogar, tenía una vista espectacular del Río de la Plata. Javier, ¿estás viendo esto? Esta es nuestra nueva casa, le dije al retrato de mi esposo, que coloqué en el lugar más privilegiado del living. Mientras tanto, mi hijo y su familia tuvieron que volver a su antiguo y mísero departamento, con un alquiler que apenas podían pagar. Los Gómez se vieron obligados a seguir viviendo con ellos, hacinados en un espacio reducido. En el trabajo, Mateo era señalado como el hombre que estafó a su propia madre. Los rumores también se extendieron en el trabajo de Sofía, quien perdió su puesto. Para colmo, le llegó la factura por los 180.000 pesos de reparaciones. 3 meses después de mi mudanza, se presentaron en mi nuevo edificio. A través del portero eléctrico, escuché la voz suplicante de Mateo: «Mamá, por favor, abrinos». El señor Gómez empezó a gritar, pero su tono fue bajando hasta que terminó rogando: «Señora Elena, por favor», mientras se arrodillaba frente a la cámara del intercomunicador. También oía el llanto de la señora Gómez. «¿Qué desean?», respondí con calma a través del monitor. «Estamos a punto de quedarnos en la calle», dijo Mateo, su voz teñida de desesperación. «Mamá, por favor, déjanos vivir con vos», suplicó Sofía. «No. De ninguna manera voy a vivir con gente como ustedes». Mi respuesta los dejó en silencio. «Para mí, ustedes ya no son mi familia. Recuerden lo que hicieron. Una familia no le roba la casa a su madre mientras está internada en un hospital. A Valentina, como mi nieta, le permitiré que me visite una vez al mes. Pero con ustedes no quiero volver a tener ningún tipo de contacto». «¿Nos vas a abandonar?», gritó Mateo. Mi decisión era inquebrantable. Gritar no sirve de nada. Resuelvan sus propios problemas. Desde entonces, solo Valentina viene a visitarme una vez al mes. «Abuela, tu casa nueva es increíble», dice, sus ojos brillando de emoción. Nadamos juntas en la piscina y tomamos el té en el salón del último piso. Esos momentos son mi mayor lujo. «Abuela, es como vivir en un castillo», me dice. Ver su sonrisa me confirma que tomé la decisión correcta. Creé un fideicomiso de $100.000 para asegurar su educación, un dinero que manejaré directamente para su futuro, sin pasar por sus padres. Medio año después, la situación económica de mi hijo y Sofía colapsó por completo debido a los gastos médicos de los Gómez. Sofía les dijo a sus padres que ya no podía hacerse cargo de ellos y cortó la relación. La empresa de Mateo, afectada por la crisis, dejó de pagar bonos y redujo los salarios. Tuvieron que sacar a Valentina de todas sus actividades extracurriculares. Las peleas entre ellos se volvieron constantes y estaban al borde del divorcio. No debió ser así.
Si hubiéramos hecho las cosas mejor, se lamentaba el señor Gómez, pero sus palabras se perdían en el vacío. Todo esto es tu culpa por ser tan ambiciosa, le recriminaba a su esposa. Finalmente, recibí la noticia de mi abogado, logramos cobrar la totalidad de los 180.000 pesos de las reparaciones. Aparentemente, habían pedido un préstamo para poder pagar la suma de una sola vez. En mi nuevo edificio, he hecho nuevas amistades. Utilizo mi experiencia como enfermera para ayudar a otros residentes mayores. Voy al gimnasio regularmente y mi presión arterial ha vuelto a la normalidad. Disfruto de almuerzos de lujo una vez al mes, viajes a las termas 2 veces al año, sin tener que preocuparme por nadie ni porque me pidan dinero. Nunca pensé que volvería a tener días tan tranquilos. Valentina también está prosperando. Con mi ayuda, pudo cambiarse a un colegio privado, sus notas mejoraron y está feliz con sus nuevos amigos. Mis hijos, en cambio, siguen sumidos en la pobreza, incapaces de costear la educación de su propia hija. Mateo me llamó una vez para pedirme dinero para los gastos de Valentina. Yo me haré cargo directamente de todo lo que necesite Valentina. No necesito pasar por ustedes, le respondí con frialdad. A medida que Valentina crece, empieza a comprender la situación. Antes no entendía por qué papá y mamá habían hecho algo tan malo. Ahora lo sé. Fue porque no te cuidaron, abuela. Vos no tenés nada que ver en esto, mi amor. Son problemas de adultos. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como vos, abuela. Quiero ayudar a la gente que lo necesita, pero no dejar que los malos se aprovechen de mí. Sus palabras me llenaron de emoción. Gracias a vos, ir al colegio todos los días es divertido. Verla crecer y florecer es mi mayor alegría. Desde el balcón, mientras contemplo las luces de Buenos Aires reflejándose en el río, le hablo al retrato de Javier. Teníamos razón, mi amor. Ser familia no significa perdonarlo todo. Mi nueva vida a los 71 años es más emocionante de lo que jamás imaginé. Para ellos, fue una dura lección. Que reflexionen sobre sus actos. Recuperé tu reloj y mis joyas, pero lo más importante es que recuperé mi dignidad. La gente me felicita. Elena, qué bien que todo se solucionó, me dicen los vecinos. Señora, admiro su entereza, me dijo el encargado del edificio. Isabel me abrazó y me dijo, tu lucha nos dio valor a todos. Incluso el abogado me comentó, su caso se ha convertido en un precedente importante para la defensa de los derechos de los mayores. Me impresiona ver la fuerza que ha ganado. Fue una ruptura con años de estar atada a la palabra familia. Una confirmación de que a los 71 años se puede empezar de nuevo. Una creencia de que, sin importar la edad, uno debe defender lo que es justo. Un nuevo conjunto de valores donde la dignidad y la independencia son más importantes que el dinero. Ahora Valentina tiene 11 años, va a 5º grado y ha empezado clases de piano e inglés. La comunicación con mi hijo y Sofía está completamente rota. Abuela, papá y mamá todavía viven en ese departamento chiquito, me cuenta. Pero cuando estoy con vos, soy más feliz que nunca. Mi salud es excelente. En mis chequeos médicos, los doctores se sorprenden de que mi estado físico sea el de una mujer 20 años más joven. Fui elegida como miembro del Consejo de Administración del edificio y participo activamente en actividades comunitarias. Quizás mi segunda vida comenzó a los 71 años. Sonrío con satisfacción. No hay necesidad de aceptar un trato injusto solo por ser familia. A cualquier edad, podemos y debemos defender nuestros derechos. El verdadero amor familiar no es unilateral, se basa en el respeto mutuo. La vida puede empezar de nuevo en cualquier momento. Lo más importante es proteger nuestra propia dignidad. Esta es mi verdadera vida. Y esto recién empieza. Le hablo con fuerza al retrato de mi esposo.